vamos a estar en la lectura Salmos 101, 5 y 6. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: al que solapadamente infama a su prójimo, dice el Señor, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. El Señor dice así: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Padre, gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada palabra tuya en esta hora, Señor, nos enseña, Señor, a caminar. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor amado, que tomes el control de mi boca, que cada palabra que yo hable sea que venga de ti, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El tema es pecados imaginarios que ensucian el testimonio de una persona. Lo primero que nosotros debemos de saber es que ninguno de nosotros somos buenos al 100%. Ninguno. La diferencia entre unos y otros es que unos tememos al Señor y otros no tememos al Señor. ¿Por qué tememos unos al Señor y otros no? Porque unos hemos aprendido a conocer al Señor y otros no. Tal vez ustedes me pueden decir, ¿cómo así que a unos conocemos al Señor y otros no? Bueno, a veces Dios nos pasa por procesos difíciles en el cual nos deja solos, en el cual nadie nos puede ayudar para que nosotros le aprendamos a conocer a Él. Esa es la razón por la que a veces unos conocemos al Señor y otros no. Muchas de las cosas que nosotros hablamos cuando no tememos a Dios es que no son reales, no existen, sino en la cabeza nuestra o en la cabeza que los está fabricando esos pensamientos imaginarios. Y esos pensamientos imaginarios pueden ensuciar el testimonio de una persona. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, hablamos algo que no sabemos, ¿verdad? Y tal vez no estamos seguros, y Dios nos corrige. Y cuando Dios nos corrige, nos dice arrepiéntete. Y nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, nos arrepentimos. Pero cuando hablamos algo que no es cierto, para ensuciar el testimonio de una persona y nuestra conciencia no nos reprende y el Espíritu Santo no nos reprende, quiere decir que tenemos una conciencia cauterizada. Una conciencia que está quemada por el mal. Es como cuando nosotros tenemos una herida y esa herida la queman, ¿verdad? Esa piel está muerta. A veces nosotros tenemos una conciencia cauterizada que le hacemos mal a otras personas y no nos duele porque tenemos un corazón duro, un corazón que ya no siente la reprensión del Señor, porque muchas veces no tenemos el Espíritu Santo o nunca lo hemos tenido o lo hemos contristado. Entonces, alabado sea el Señor. En Salmo podemos ver ahí que dice al que solapadamente infama a su prójimo, que es una infamia, es una calumnia. Y el Señor dice bien claro, yo lo destruiré. Yo lo destruiré, dice el Señor, cuando hablamos cosas que no son ciertas. Y porque no tememos al Señor, no sufriré al de ojos altaneros. Por eso nosotros siempre tenemos que mantenernos en humildad. Mantenernos diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a hacer lo correcto delante de tus ojos. Y el de corazón vanidoso. Pero mire que el Señor, mire qué bueno es el Señor. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. O sea que el Señor está atento en los fieles, está atento en aquellos que le buscan, está atento en aquellos que quieren hacer lo bueno, está atento en aquellos que les importa lo que el Señor piense. ¿Ve? Y el que esté, dice, para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Tal vez nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero el Señor dice que el que esté caminando en ese camino, que siempre le esté buscando, ese es el que me va a servir. Porque muchas veces hay muchas personas que quieren servir al Señor, pero no quieren, o sea, ¿cómo yo lo voy a servir si nunca me decido a andar en el camino de la perfección? Pero el que anda en el camino de la perfección, dice el Señor, ese es el que me va a servir. El que le dice, Señor, ¿qué puedo yo hacer por ti? ¿O qué yo puedo hacer en tu obra? ¿O qué yo puedo hacer en tu casa de oración? Pero debemos someternos a Dios. Ese es el que me va a servir, dice el Señor.
Muchas veces no nos damos cuenta que las palabras que salen de nuestra boca, muchas veces salen con la intención de destruir a otras personas. Y ahí es que nos damos cuenta que queremos destruir, queremos ensuciar el testimonio de una persona. Y el Señor dice, estás infamando a tu prójimo, yo te destruiré. Y a veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? O ¿por qué estoy pasando esto? Porque muchas veces no cuidamos las palabras que salen de nuestra boca. Alabado sea el Señor. Entonces el tema es pecados imaginarios que ensucian el testimonio de una persona. Está más que claro que cada uno de nosotros hemos sido llamados a cuidar nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque a través de nosotros el Señor, por medio de nuestro testimonio, el Señor quiere que otras personas vengan a Cristo. Si nosotros ensuciamos nuestro testimonio, otras personas no van a venir a Cristo. ¿Por qué? Porque van a decir, para ser como ese, como esa, mejor no soy. Mira, es borracho y va a la iglesia. Mira, es mentiroso y va a la iglesia. Mira esto y esto y esto y va a la iglesia. Mejor no soy. Entonces nosotros nos encargamos de ensuciar nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque nos estamos comportando como las personas que están sin Cristo, como las personas que no cargan una Biblia, como las personas que hacen el mal, como las personas que tienen una conciencia cauterizada. Alabado sea el Señor. Y es ahí cuando nosotros ensuciamos nuestro testimonio. Pero ¿qué de que cuando nosotros no somos los que ensuciamos nuestro testimonio, sino que otras personas ensucian nuestro testimonio? Tal vez ustedes en algún momento han sentido que alguna persona habló una mentira de ustedes y ustedes dicen, óigame, pero yo que le hice a esa persona, no me quiere hablar. Pero que yo sepa, yo no le he hecho nada a esa persona y parece que me odia, me aborrece, hay algo aquí. Entonces, muchas veces nosotros caemos mal porque otras personas han ensuciado nuestro testimonio y tal vez nosotros ni nos damos cuenta. Nosotros pensamos que todo está bien, pero mientras nosotros no estuvimos, vino el enemigo a sembrar una semilla en el corazón de aquellas personas y sabemos que eso se propaga, el mal, el odio, el aborrecimiento, la ira. Entonces, y uno dice, pero yo no le he hecho nada. Bueno, llegó el enemigo a poner la semilla del mal. Y esa persona ensucia nuestro testimonio. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser en la misma congregación que ensucien su testimonio. Y eso es triste y eso duele, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros cuando nos pasa eso? ¿Será que podemos vengarnos? ¿Será que nosotros debemos vengarnos cuando alguien se levante en contra de nosotros? No, el Señor dice que no. Alabado sea el Señor. Santo es el que vive, aleluya. Sino que el Señor Jesucristo encomendaba la causa al juez que juzga justamente cuando le pasaba algo. El Señor venía delante de la presencia del Padre y le decía, Padre, mira lo que estoy pasando. El Señor no se vengaba. El Señor no decía, me la van a pagar lo que ustedes me están haciendo, yo también se lo voy a hacer. Dios desea que aunque otras personas ensucien nuestro testimonio porque no temen a Dios, que nosotros sigamos haciendo lo bueno delante de su presencia. Que aunque nos airemos, que no pase a más, porque dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enojados estamos, pero dice que el sol no se ponga, porque si el sol se pone sobre nosotros nos calentamos. Ni des lugar al diablo. Ahora, Dios desea que sigamos siendo pacíficos aunque nos molestemos. Y a veces decimos, pero yo hice tanto por esa persona y mire cómo me paga. Mire esa persona cómo me ensució mi testimonio. Y es triste. Pero mire lo que dice el Señor en Romanos 12:19. Mire lo que dice el Señor. Romanos 12:19. Dice así. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, sino dejad lugar a la ira de Dios, no a nuestra ira, ¿verdad? Porque escrito está, dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. O sea, la venganza es del Señor. Y no importa que la gente lo vea como raro a usted y diga, esa persona ha hecho algo malo. A veces no tenemos pruebas, estamos acusando. Y queremos vengarnos y tal vez la persona no nos ha hecho nada.
Pero como alguien ensució el testimonio de esa persona, y me voy a vengar. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. En otra escritura, en Gálatas 6:7, mire lo que dice. Porque nadie puede engañar al Señor. Cada persona, Gálatas 6:7, Dios sabe lo que cada persona está sembrando. Si una persona está sembrando mal, va a recoger mal. Si una persona está sembrando bien, va a recoger bien. Porque Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo puede engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo que el hombre sembrare, eso segará. Yo nunca he visto a alguien que siembre limones y recoja naranjas, o recoja manzanas, o recoja mangos. No, sembró limones, va a recoger limones. Sembramos mal, vamos a recoger mal. Sembramos bien, vamos a recoger bien. Porque Dios no puede ser burlado, porque Él nos está viendo, Él nos está observando cada palabra que sale de nuestra boca y con qué intención sale de nuestra boca. A Él no lo podemos engañar. Cada uno de nosotros debemos comportarnos temerosamente delante del Señor para que el Señor sea el que nos defienda. Porque a veces si nosotros nos defendemos, dice el Señor, yo ya no te voy a defender a ti, porque tú te estás defendiendo. Y es que a veces nosotros nos da algo en el corazón y dice el Señor, no te defiendas, porque si tú te defiendes, no te puedo defender yo. Debemos de permitirle al Señor que tome el control de nosotros. Porque estamos viviendo en una generación donde la gente cree más la mentira que la verdad. Levante una calumnia, usted iba a ver cómo se la creen. Hable la verdad, a ver si no lo van a empezar a odiar y aborrecer. Y muchas personas se van a unir para decir que no es así. Pero la mentira, este mundo la cree rápido. ¿Por qué? Porque el mundo camina en tiniebla, pero el mundo cree que está caminando en luz. Usted le pregunta al mundo, están en luz. Pero toda persona que no tiene la luz de Cristo, que no se encierra con Cristo, que no habla con Cristo, que no lee las escrituras, que no conoce las escrituras, son personas que no temen a Dios y no les duele hacer el mal. Por lo tanto, no están en luz. No están en luz, alabado sea el Señor. Podemos ver muchos personajes bíblicos que ensuciaron su testimonio. Tenemos a Sansón. La lujuria de Sansón lo llevó a desobedecer al Señor y a meterse con mujeres paganas, contaminándose para hacer el mal. Y Dios se lo había prohibido. Ahora tenemos también a Saúl. Saúl, el Señor le dijo, ve y destruye a los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Consintió la voz del pueblo y le dijo, mira, destruye todo, pero no destruyas los animales gordos y tampoco al rey. Consintió la voz, por eso ensució él su testimonio. Y si no Salomón, ¿qué hizo Salomón? Salomón empezó bien en las cosas de Dios, pero ¿qué fue después de Salomón? Se dejó llevar por lo que oía de las mujeres paganas que él se había conseguido y empezó a servir a dioses falsos, dioses malos, dioses de los pueblos, y dejó a nuestro Dios a un lado. Ahora, pero ¿qué de aquellas personas que ensucian el testimonio? Tenemos de nosotros, tenemos a José, que José era un niño que desde pequeño trabajaba con sus 11 hermanos. Desde pequeño José era trabajador. Desde pequeño José estaba conectado con Dios. Desde pequeño José cuidaba las ovejas de su padre. Pero le ensuciaron el testimonio a sus hermanos. ¿Cómo así? Le empezaron a el papá le empezó a preguntar a José, porque era el más pequeño, ¿cómo se comportan tus hermanos? Posiblemente los hermanos de José eran borrachos. Posiblemente los hermanos de José eran mentirosos. Posiblemente eran haraganes. Posiblemente tenían mujeres. Pero como al muchacho le preguntaban sobre el comportamiento de su hermano, el muchacho dijo, mire, sí, mis hermanos tienen un mal comportamiento. Y al padre, ¿sabe qué pasó? No le gustó. A los hermanos no le gustó. Y el testimonio de José era, vamos a matarlo porque es chismoso. Vamos a matarlo porque Dios le revela. Vamos a matarlo porque no lo soportamos. Vamos a matarlo. Y eso empezaron a hacer con José. José era escogido de Dios, y como que eso, cuando nosotros somos escogidos de Dios, eso como que trae un impacto en el mundo espiritual, y como que el enemigo sabe quién es escogido de Dios y quién no, y se le levanta a esa persona. Entonces podemos ver, los hermanos de José eran una clase de personas perversas. Y si José hubiera sido igual a ellos, hubieran sido 12 perversos. Pero como José era diferente,
José era diferente a sus hermanos, por eso no lo soportaban. Lo aborrecían y lo querían matar. Alabado sea el Señor. Los hermanos de José no eran ni buenos ni perfectos, pero esperaban en su hermano perfección. ¿Ve? Alabado sea el Señor. Y por eso ensuciaron su testimonio. La primera maldad que José recibió fue que lo quisieron matar. La acusación, chismoso. En este mundo, si usted dice la verdad, es un chismoso. Y si usted dice una mentira, es un chismoso. Porque este mundo no sabe diferenciar entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la luz y las tinieblas. O sea, siempre usted va a ser un chismoso porque todo este mundo lo generaliza. Pero podemos ver en Génesis 37, 27 que cuando lo quisieron matar a José, cuando ensuciaron sus mismos hermanos su testimonio, miren lo que sucedió aquí. De los 11 hermanos habían 2, pero más este primero llamado Rubén. Rubén, Génesis 37, 21. Disculpe. Génesis 37, 21. Tramando cómo deshacerse de aquel hombre que Dios había escogido para un propósito divino en la tierra. Cuando Rubén oyó esto, que lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. No matemos a nuestro hermano por un chisme de ellos mismos que habían ensuciado el testimonio. De ahí tenemos el 26, pastor. Alabado sea el Señor. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Pero ya lo tenían. O sea, yo creo que por muy malo que sea una persona, que no lo era José, ¿por qué no se merecía él que lo intentaran matar sus mismos hermanos? Pero como José no tenía el mismo corazón de ellos perverso, mejor preferían matar a su hermano porque no lo soportaban, no les caía bien, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. ¿Sabe qué hicieron? Lo tiraron a una cisterna, que gracias al Señor, el Señor esa cisterna la tenía sin agua. Tiran a José a la cisterna, cae José y ellos, como no tenía agua, y sin ropa, lo echaron sin ropa porque le quitaron la túnica de colores que el papá le había comprado. Y se sientan a comer y a beber y a meditar y a planear un plan diabólico sobre cómo deshacerse de su hermano. Y podemos ver aquí que mientras ellos estaban planeando arriba, comiendo y bebiendo, su hermano abajo, observando el corazón tan perverso de sus hermanos. Eran 11 en contra de uno que estaba ya solito. Nadie le creía. Todos lo aborrecían. Un niño de 17 años con su testimonio sucio delante de sus hermanos. Pero dice en el 27 que lo vendieron por 20 piezas de plata a los madianitas. Y esto se lo llevaron a Egipto para venderlo. Se lo llevaron a Egipto para venderlo, o sea que lo vendieron. Meditaron qué hacer con él y decidieron: vamos a venderlo, porque no lo queremos en la casa. Entonces, para Dios José era justo, para Dios José era bueno, para Dios los hermanos de José eran aborrecibles. Dios no soportaba a los hermanos de José por su comportamiento y Dios había preparado a José para un plan que en el futuro se iba a llevar a cabo de parte de Dios. Cuando usted esté pasando por situaciones difíciles, que alguien se levante en contra suya, usted dígale al Señor: yo no sé qué tienes conmigo, pero se me han levantado las tinieblas y me están acusando de algo que no soy. Sienta que es el Señor que tiene un plan para usted. Y el enemigo sabe que tiene un plan para usted, por eso está preparando una acusación para que su testimonio sea ensuciado en la tierra. José fue vendido a los ismaelitas y los ismaelitas lo vendieron a Potifar, el capitán de la guardia de Egipto de Faraón. Y José empezó a trabajar allá como empleado con Potifar, gloria a Dios. Allá todo lo que tocaba, si hacía pan prosperaba, si hacía grande el pan, si sembraba pepinos, esos crecían grandes. O sea, Dios bendecía porque Dios estaba con José. Dios bendecía a José. José no estaba solo, parecía, la gente lo veía solo, pero Dios estaba con José. ¿Y sabe qué? Al poco tiempo
entra José en una nueva controversia sin él andarla buscando. José estaba enfocado en su trabajo. José estaba enfocado en quedar bien con su jefe. José estaba enfocado en lo que tenía que hacer en el palacio, en cuidar los empleados de Potifar. José no andaba buscando ningún problema, pero de repente se le levanta una nueva tormenta. Alabado sea el Señor. Y podemos ver que el testimonio de José entra otra vez en una controversia, en un juego, y se le empieza a ensuciar otra vez el testimonio a José. Génesis 39, 19. Mire lo que pasó. La mujer de Potifar dijo: este muchacho está bien bonito, yo voy a andar con este muchacho, pero ¿cómo hago si yo tengo esposo y está bien feo? Sí, y está bien feo. ¿Y cómo hago para andar con este muchacho tan bonito? Porque me gusta. Y quizás lo acosaba y le salía de lado a lado. ¿Y cómo hago yo para tener algo con este muchacho? Pero mire lo que pasó aquí. Lo acosó tanto que un día sucedió que lo acosó y José no quiso ni fallarle a Dios ni fallarle a su jefe. Ahora, ¿quiénes eran los que sabían? Déjamelo ahí, pastor. ¿Quiénes eran los que sabían de que el testimonio de José estaba limpio? ¿Quiénes eran los que sabían de que José estaba en lo correcto? Dios, José y la mujer de Potifar. De ahí nadie sabía. O sea, la mujer de Potifar podía ensuciar completamente con quien quisiera el testimonio de José y todo el mundo se lo iba a creer, porque José era un esclavo, José era un empleado, José no tenía un alto rango, sino solamente el trabajo que le habían dado. Y no eran muchos. O sea, que a José cualquiera personas que se unieran después de 2 personas lo podían ensuciar, porque era una sola persona contra muchas personas. Y miren lo que pasó aquí, que cuando José no quiso acostarse con la mujer, pero la mujer cuando lo agarra de la ropa, José le dice no, y se queda con la ropa de José en la mano. Y entonces aquella mujer de la ira dicen: llamen a mi esposo, que ahorita mismo le voy a decir que José me quiso violar, porque la ropa la tenía en la mano. Llaman a Potifar, capitán de la guardia del rey, tremendo alto rango, y le dice a la mujer, la esposa: mira, ese tu empleado, ese que tú tienes, me quiso violar. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que lo quiso violar, diciendo: así me han tratado, me quiso violar bien feo, y mira, le arranqué la ropa. Tu siervo se encendió en furor, se enojó Potifar. Alabado sea el Señor. Entonces podemos ver aquí que otra vez José entra en una nueva controversia, que alguien le ha ensuciado su testimonio. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, vemos que ante Dios José estaba limpio. Ante Dios José no había hecho nada. Pero ante los hombres era un perverso. Pero ante los hombres era un violador. Pero los hombres decían: merece la cárcel. Y todos se habían unido en contra de una persona que no había hecho nada. Porque el testimonio no lo había ensuciado José, sino que se lo habían ensuciado, sin él darse cuenta. Él haciendo lo bueno. Pero cuando las personas que no temen a Dios se reúnen para ensuciar el testimonio de una persona, sí, porque nosotros, si yo ensucio el testimonio de una persona, mire, el Señor me va a castigar. Pero cuando alguien no teme al Señor, dice: yo puedo ensuciarle y a mí nadie me va a hacer nada. Entonces podemos ver aquí que al pobre José su testimonio se lo habían ensuciado y no había otra forma que la cárcel. 20. La cárcel. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo en la cárcel. Toda persona que pasara por la cárcel iba a decir: es culpable, no se acerquen a él, por violador. Pero el Señor estaba con José nuevamente. El Señor le extendió su misericordia. El Señor le dijo: mira, aunque nadie cree en ti, yo sí creo en ti, yo estoy contigo. Desde jovencito, solito, terminando en la cárcel, primero preso, y ahí en la cárcel. Ustedes no creen que es una injusticia, que muchas veces hay personas que por decir la verdad o porque cayó mal están presos, están muertos. ¿Cuántas personas por decir mal, decir algo, por decir una palabra que es verdadera, le han metido sus 20 machetazos?
y no ha hecho nada malo. Ese mundo es el que nosotros vivimos. Gente que no está siendo iluminada sus acciones por Cristo. Gente que sus acciones no están siendo iluminadas por Dios. Gente que no teme hacer el mal. Así estamos viviendo nosotros. 22, pastor. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía, José lo hacía. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios estaba con José. No estaban los hombres con José, Dios estaba con José. No sé si José en algún momento limpió su testimonio, pero yo creo que sí, porque fue gobernador de Egipto. Y entonces, al ser gobernador de Egipto, pudo llamar a Potifar y decirle, mira, porque estaba encima de Potifar, yo no le hice nada a tu mujer. Pero vemos las injusticias que se cometen. 2. Vamos rapidito, hermano. De aquí nos vamos a las 10 de la noche. Alabado sea el Señor. Nabot. La vez pasada prediqué acerca de Nabot de Jezreel, un hombre muy bueno, íntegro delante del Señor. Le dañaron también su testimonio. Este hombre tenía una viña heredada que sus padres se la había dejado. Pero viene el rey Acab, estaba viendo esa viña y decía, esa viña, esas tierras son prósperas. Yo voy a ir donde Nabot y le voy a decir que me venda esas tierras. Yo voy a ir y le voy a decir que me las venda para sembrar lechuga, tomate, pepino, frijoles, arroz. Y cuando fue a donde Nabot y le dijo, mira, véndame tus tierras porque está cerca de mi palacio y a mí me parece que tus tierras son prósperas. Yo te doy tanto, mira, te voy a pagar bien, pero véndemelas. Y Nabot dijo, no puedo, porque es una herencia que me han dado a mí. Nabot nunca se imaginó que ese no iba a ser problema para él. Él nunca se imaginó que eso iba a ser terrible para él. Podemos ver aquí que el rey vuelve al palacio y vuelve triste, desconsolado, se acuesta en cama y llega a su esposa y le dice, Jezabel, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no quieres comer? ¿Qué te pasa? Y él le dice, es que yo fui donde Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera sus tierras y él me dijo que no. Él me dijo que no, alabado sea el Señor. Santo es el que vive, aleluya. Y esto como que no le gustó a Jezabel y Jezabel dijo, vamos, esas tierras yo te las voy a dar a ti. Vamos, ella pensó en ensuciarle el testimonio. Ella pensó, alabado sea su nombre, ella pensó en cómo ensuciarle el testimonio a Nabot, alabado sea el Señor. Y mire lo que dice Primera de Reyes 21:9. Y las cartas que escribió esta mujer para ensuciarle el testimonio a Nabot fue, dice, proclamad ayuno, Primera de Reyes 21:9 y 10. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Un ayuno para mentir, un ayuno para matar, el ayuno para hacer lo bueno. Pero ella dice, Primera de Reyes 21:9 y 10. Proclamad ayuno y poner a Nabot delante del pueblo. Y el 10 dice, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo. Una blasfemia significaba morir, porque nadie podía blasfemar, ¿verdad? Ni contra Dios ni contra el rey. O sea, lo que se merecía era morir. Esta mujer está buscando 2 personas para que testiguen en contra de alguien que no ha dicho nada, solo porque dijo no te vendo mis tierras, solamente por su derecho. Entonces podemos ver aquí que como esta mujer llena de maldad está pensando en ensuciarle el testimonio a una persona que delante de Dios lo tiene limpio, pero ella decide ensuciarlo. Ella decide decir una mentira. Ella cree que nadie la ve, ella cree que nadie la oye, ella cree que puede jugar con un Dios que tenía Nabot, porque Nabot era hijo de Dios. En cambio Jezabel no. Versículo 13, pastor. Y vinieron estos 2 hombres perversos, como yo ya había hecho las cartas, y se sentaron delante de Nabot. Aquellos 2 hombres perversos atestiguaron contra de Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado.
Nabot ha blasfemado a Dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad. ¿Y qué pasó? Y lo mataron injustamente. Aquel día Nabot murió con su testimonio sucio. Murió con su testimonio sucio. Nadie defendió a Nabot. Nadie dijo él no hizo eso. Nadie dijo que él no blasfemó. Toda la gente que estaba ahí creyó que era verdadero esos dos hombres que Jezabel había pagado para que ensuciaran el testimonio de Nabot. Pero había alguien al cual Jezabel no se le podía esconder. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando nosotros creemos que nadie nos ve, dice el Señor, pues yo te estoy viendo lo que tú estás haciendo. Y aquí podemos ver que Dios hizo justicia a su debido tiempo. Mataron a Nabot, sí. Culpable delante de los hombres, sí. Aborrecible delante de los hombres por aquellas palabras que habían oído, sí. Pero los culpables tenían que pagar delante de Dios, y así fue. El Señor a su debido momento mató a Jezabel y mató a Acab. El juicio de Dios viene cuando nosotros no tememos al Señor. Por eso el Señor dice: destruiré a los que asolapadamente infaman a su prójimo. No sufriré al de ojos altivos. El de ojos altivos es aquel que dice: ¿qué me va a pasar a mí? A mí no me va a pasar nada. No sufriré, dice el Señor, yo por esa gente. Por eso es que vemos que muchas personas en el mundo están pasando muchas cosas, porque nosotros pasamos cuando somos propósito de Dios, pero hay personas que están siendo castigadas. ¿Por qué? Por hacer lo malo. Cuando somos propósito de Dios, que estamos pasando por momentos difíciles, Él nos va a levantar a su debido tiempo. Por eso dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nos humillamos para que Él los exalte a su tiempo, no al mío. Yo pude haber pasado muchos años pasando cosas, problemas, pero me humillaba delante de la poderosa mano de Dios para que el Señor nos exalte a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros tenemos ojos altivos y decimos: ¿y quién va a saber que yo estoy haciendo mal? Dice el Señor: yo te estoy viendo. No sufriré al de corazones arrogantes. Así que podemos ver ahí que Dios castigó a esa gente. Y número 3, hermanos, tenemos a nuestro mayor líder, que fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el hombre más calumniado, el hombre que más le ensuciaron el testimonio. A Él lo perseguía para ver que cada palabra que salía de su boca, usarla en contra de Él, para así matarlo, para así apedrearlo, para así hacerle mal. Y Cristo mismo, cuando le decían estas cosas, Él no iba y a quererse defender. Él decía: Padre, mira lo que estoy pasando. Padre, ayúdame, Señor, ayúdame. Mira, Señor, están levantando calumnias, me quieren matar antes de tiempo, Señor amado. Y Cristo siempre encomendaba la causa al juez que juzga rectamente. Podemos ver ahí que según la ley, como lo acusaban de blasfemia a Cristo, según la ley, la blasfemia se pagaba con muerte. Alabado sea el Señor. La blasfemia es una acusación grave que implica hablar en contra de Dios o atribuirse cualidades divinas sin que la persona las posea. Ahora, la acusación que llevó a Jesús a la cruz fue blasfemia, porque lo acusaban de decir que Él se hacía llamar Hijo de Dios, no siendo, pero sabemos nosotros que el Señor Jesús era Hijo de Dios. Pero como ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos no sabían, los religiosos, que Cristo había venido al mundo por obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso, como ellos no tenían el Espíritu Santo, decían: blasfemo es. Habla blasfemia. Porque para nosotros entender las cosas espirituales, para nosotros entender el camino de Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo. Si no, no lo tenemos. No lo entendemos, perdón. Entonces, según la ley, Dios no está dentro de la creación. No se reproduce como nosotros nos reproducimos. Pero nos damos cuenta que Cristo entró en la creación por obra divina, por una obra del Espíritu Santo. El decir Cristo que era Hijo de Dios lo implicaba como culpable de blasfemia y merecía morir. Juan 10:32, mire lo que hicieron con el Señor Jesús. Juan 10:32.
Santo es el que vive, aleluya. Le damos gracias al Señor porque nos damos cuenta que a través de su palabra nosotros podemos aprender tanto a orar por nosotros mismos para no cometer estos errores que las personas que no temen a Dios cometen. Y decirle, Señor, limpia mi corazón, que cada palabra que salga de mi boca sea palabra que edifiquen, que cambien, que transformen, que ayuden a otras personas a crecer espiritualmente. Porque cuando nosotros nos prestamos a hacer el mal, ¿sabe qué pasa? No somos hijos de Dios. No estamos listos para entrar en el reino eterno. Pero cuando nosotros soportamos las injurias, las calumnias, las mentiras, las burlas, ahí sí nosotros le decimos al Señor, Señor, yo sé, estoy pasando esto, pero ayúdame. Estoy pasando tormentas, pero ayúdame. Estoy pasando dificultades, pero ayúdame. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Mire lo que dice ahí. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Yo les mostré buenas obras. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál? De todas las buenas obras que yo les hice. Ustedes me quieren matar. Porque entre la gente no sabe distinguir el bien y el mal y empiezan a reunir en contra de alguien que conoce la verdad. 33. Mire qué es lo que no es tener el Espíritu Santo. Porque la gente está caminando en una completa ceguedad espiritual. Por eso cada uno de nosotros debemos de saber, ¿tengo yo el Espíritu Santo? No lo tengo. Porque el Espíritu Santo es el sello y es la garantía que nos garantiza que por medio de ese sello nosotros somos propiedad del cielo. Y decirle, Señor, si yo no tengo el Espíritu Santo, dámelo, Padre. Pedir oración, decir yo sí quiero el Espíritu Santo, porque si no estamos caminando y nos creemos, mire, es que para entrar al cielo hay que sacar el espíritu malo y tiene que entrar el bueno. Si no, es imposible que cada uno de nosotros podamos heredar ese reino, porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos vencer las obras de las tinieblas. Sin Espíritu Santo no hay vida eterna, sin Espíritu Santo no hay salvación, sin Espíritu Santo hay tormento. Sin Espíritu Santo hay infierno. Sin Espíritu, mire, cuando yo oré por mi papá y se lo di al Señor, yo sabía que iba directo. Mi papi recibió al Señor y iba directo. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargábamos de estarle metiendo por todos lados a mi papi la palabra de Dios, las alabanzas, las oraciones. Entonces nosotros somos los encargados de decirle, Señor, dame Espíritu Santo, porque sin Espíritu Santo somos ciegos espirituales. Mire qué le dijeron los religiosos a Cristo, porque no tenían ellos el Espíritu Santo, no lo tenían, pero cargaban la Biblia debajo del brazo aquí, pero no tenían Espíritu Santo. ¿Y de qué sirve cargar la Biblia debajo del brazo? No entendemos las Escrituras, no entendemos el camino que debemos seguir, no entendemos la obra de Cristo y no entendemos que debemos santificarnos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque no tenían el Espíritu Santo. Ahora, estoy terminando. Jesús es la persona que más levantamientos tuvo por caminar en la verdad. Alabado sea el Señor. Y les doy el último texto, que ya lo hablé, pero primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, porque es que es diferente. El que va para el cielo va a padecer. No pensemos nosotros que queremos ir para el cielo y no vamos a padecer. Así como apedreaban a Cristo, así como Cristo tomó la cruz, así como le pusieron la corona de espina, así como le dieron todo eso, así como lo persiguieron de ciudad en ciudad. Vamos a pasar los que nos queremos salvar, porque nosotros pertenecemos a un reino que no es este. Cristo dijo, mi reino es de allá, no es de este mundo. Entonces vamos a padecer por la causa de Cristo, por seguir a Cristo, por servir a Cristo, por amar a Cristo, por trabajar para Cristo. Entonces dice, cuando le maldecía, cuando padecía, no amenazaba. En determinado momento los apóstoles se quisieron vengar y Jesús les dijo, ¿ustedes no saben de qué espíritu sois? ¿Todavía no saben que ustedes pertenecen al cielo? ¿Por qué ustedes quieren mandar a destruir este pueblo que no me quiere recibir?
no amenazaba, sino que encomendaba la causa al juez que juzga justamente, que es el Padre. El Padre dice a todos aquellos que quieran destruir el testimonio de una persona, pero yo lo voy a destruir, porque Él nos cuida, Él nos protege, Él no deja avergonzado al que confía en Él. No somos avergonzados, Él está con nosotros. Sigamos clamando, sigamos confiando. No importa que usted reciba males, haga bienes. No importa que lo odie, la persona que lo odia. Sigue orando por el que lo odia. Sigue orando por el que lo aborrece. Sigue orando por el que lo persigue. Dígale: Señor amado, ten misericordia de esa persona, porque si esa persona se muere, se pierde. Sigamos adelante y debemos de saber que Cristo cedía el control total y absoluto al Padre para que el Padre lo defendiera, porque el Padre siempre defiende a sus hijos. Ponemos de pie para orar. Padre, gracias, Señor amado, honra y gloria a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. Te pido, Señor amado, que esta palabra, Señor, entre en sus corazones y pueda hacer el efecto que tú quieres que haga, Señor. Sabemos que tú eres el Espíritu, y donde está tu Espíritu, ahí hay luz, ahí hay verdad, ahí hay justicia, Señor. Donde estás tú hay un cambio, Señor, de acciones, de actitudes, Señor. Donde estás tú hay claridad en los pensamientos, Señor amado, y en cada una de las cosas que nosotros desarrollamos, Padre. Te pedimos que tomes el control de cada uno de nosotros, Señor. Que a cada uno de nosotros nos pongas, Señor amado, en el libro de la vida, Señor, para que podamos entrar un día en tu reino, Padre Santo, Señor amado. Sabemos que este mundo está atribulado, está confundido, pero tú nos das claridad mientras nos conducimos en este mundo, Señor.